Es arqueología pura, porque además hay cosas que son increíbles. Yo en el 2001 tuve la suerte de tocar esta fachada. En el 2019 he vuelto a tocar esta fachada. Y yo hoy me estoy preguntando, ¿cómo no vimos, por ejemplo, esto o esto o esto? No por el estado o mal estado de ese punto concreto, sino cosas nuevas que estamos descubriendo ahora. En 2001 lo que hicimos fue un repaso de pinturas, se hizo una puesta al día de la fachada. Ahora estamos yendo más allá, ahora estamos yendo en lo posible al origen de las cosas. Preservar en lo posible el proceso de envejecimiento, recuperar aquello que se ha perdido y, por supuesto, en lo posible, sellar, garantizar la seguridad. Es realmente una piel, es una piel sedosa, está explicando muchas historias y cada vez más admiro no solo a Gaudí, la genialidad de Gaudí, que es incuestionable, es la gran calidad de todos los gremios que trabajaron en este edificio. Casa Batlló realmente es una casa pequeña, es una casa que no deja de ser un edificio de viviendas, pero hay algo que es increíble. El metro cuadrado de lo que pasa de Gaudí en esta casa es una cosa excepcional.